Seguimos con más escritores de la Feria del Libro. En los últimos 7 años se ha duplicado el número de denuncias por violencia filiopaternal, según datos de la Fiscalía General del Estado. En este contexto, el psicólogo Javier Urra, que ya dedicó un libro de gran éxito al hijo tirano El pequeño dictador, publica ahora El pequeño dictador crece, el que fue primer defensor del menor en España. Tenemos el placer de que está aquí hoy con nosotros en 8 Magazine. Javier Urra, ¿qué tal? Pues francamente muy bien, porque me encanta Burgos. Es una ciudad que siempre me ha gustado. Me parece una magnífica ciudad, una gente estupenda. Me encanta la ciudad, me encanta la gente, me encanta comer en Burgos y por tanto, pues muy feliz. Y además, ha estado justo estos días antes un buen amigo, que ha sido el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que escribimos un libro ya en su momento, que era Jauría Humana, cine y psicología. Y habló de la violencia ya desarrollada. Y otro día estuve en el Senado con Consuelo Madrigal, que es la actual fiscal general del Estado, que viene de menores, y si plantean que el gran problema en este momento de los menores en España es la de los hijos que se vuelven contra sus padres, y específicamente contra su madre. Porque sí quisiera dar un dato, el 100% de las víctimas son mujeres. Eso no es una violencia de género, porque teóricamente en una violencia de género una de las partes podría irse, tiene una cierta independencia económica, pero no siendo una violencia de género, sí es verdad que quien golpea, ridiculiza o veja a su pareja es más que posible y que probable que, perdón, si lo hace a su madre, que lo haga el día de mañana a su pareja. Es una realidad. ¿Tiene más autoridad, por lo tanto, el padre en este contexto? Bueno, yo más que decir que el padre tiene más autoridad, permíteme que te diga que el padre en muchas ocasiones es missing, está desaparecido, y sobre todo lo que yo voy viendo mucho es padre light. En mi época, cuando te portabas mal, la madre decía, cuando llegue tu padre se lo contaré. Hoy, cuando reúnes a 18 personas que son padres, madres, y trabajas con ellos, los padres dicen, sí, es que no podemos con el chico. Y dice, bueno, ¿y usted qué hace? Dice, no, ya le digo a su madre, haz algo, sanciónale. El padre es como que se ha desubicado en cuál es su papel. Un tercio más o menos de los chicos que agreden tienen patologías, llámale trastorno límite de personalidad, son obsesivos, pero la mayoría es un aprendizaje desde muy corta edad, de primero yo y luego yo, y por lo tanto se hacen unos niños dictadores, tiranos, realmente insufribles para su familia, y que también generan mucho problema en otras figuras que se nos olvidan, pero que son muy entrañables y muy necesarias, los abuelos y los hermanos. Ahora el papel de los abuelos está siendo muy protagonista. Muy protagonista, pero algún día tendrás que tocar en tu programa el tema de las separaciones de los padres mal llevadas, que conlleva que los nietos no puedan estar con sus abuelos y con una línea familiar, llámale primos o tíos. Se está generando un dolor realmente desde una posición muy bastarda. Javier, presentas El pequeño dictador crece, sigues hablando de esos conflictos que hemos ya iniciado entre los padres y los hijos. El pequeño dictador crece, ¿de qué edad hablamos ya? Pues ya crece porque el primer libro que publicó La Esfera de los Libros, y que se vendieron 200.000 libros, entre España, Portugal y Argentina, lo cual es prueba de que, aparte que el libro esté bien, que está bien, es que es muy necesario para la sociedad porque hay mucho problema. Este es que crece, lo has planteado muy bien, crece en número. Por dar dos datos, el 9% de la población española, 9%, realmente es víctima de agresiones físicas. Es increíble, 9%. Y el 40% lo son de agresiones verbales, emocionales. Hoy tengo la suerte de dar una conferencia, una charla sobre el libro. Me consta que algunas personas que me van a acompañar saben muy bien de este tema porque sus hijos están con nosotros. Nosotros tenemos 96 chicos, siempre, que es lo más que me permite el Ministerio de Sanidad, y siempre tengo lista de espera. Un tercio son chicas. Normalmente son chicos, chicas de 16, 17 años, que agreden a sus padres, empiezan con el insulto, pasan a la amenaza verbal y el machaque, pasan a la rotura de objetos y de ahí ya a la violencia realmente física. Pero hay algo que quiero hoy comentar en tu programa y es, quieren quererse. Esto es muy difícil de entender. Son hijos que quieren a sus padres. Pero bueno, ¿cómo puede usted decir que alguien que agrede, que ridiculiza, que veja, que machaca, que demuestra rencor... Parece mentira que pero fíjate, esto, ¿no? Por ejemplo, en el centro que yo tengo, ellos a veces se lesionan, ellos siempre tienen la fotografía de sus padres en la habitación, luego a lo mejor le ponen una tirita y lo tapan, pero lo ponen. Esta es una patología del amor. Es como dos imanes que están mal colocados y se rechazan. Si los colocas bien, se atraen. Y por lo tanto hay mucha esperanza
porque resolvemos el 75% de los casos. Estoy hablando nosotros, el programa Recurra, en Madrid, pero también hay otros muy bien, que funcionan muy bien, por ejemplo, Amalgama en Cataluña, Euskarri en el País Vasco, o Pioneros en La Rioja, o Fundación Amigo en Valencia. Hemos generado la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental, porque tenemos un problema. ¿Y qué te iba a decir, Javier? Estos chicos de los que hablas, ¿el perfil de familias, por ejemplo, son desestructuradas? ¿Siempre se achaca? No, tiene nada que ver. Categóricamente no. Hay un porcentaje más elevado de familias monoparentales, normalmente son mujeres, porque han decidido ser madres independientemente. Pero no porque sean... Lo que pasa es que es más difícil educar solo, sobre todo si tienes problemas. Hay un porcentaje elevado, un 28% de los casos que tenemos es de familias que han adoptado, primordialmente del este de Europa, quizá porque son niños que se han adoptado ya con una cierta edad, que han sufrido mucho lo que sería el desapego, la falta del vínculo, que a veces nacen con síndrome de feto-alcohol. Y luego, esto es muy complejo, es decir, hay un juego de vínculo. Es decir, a mí me dejaron tirado en la calle y yo quiero comprobar que mis padres, haga lo que haga, me quieren. Con lo cual, meto mucho el dedo en el ojo a ver qué pasa. Pero ese es un juego muy doloroso y muy difícil. La pregunta es, ¿todos los padres estamos capacitados para educar a todo tipo de hijos? Pero hay niños que nacen, que son más difíciles que otros. Hay gemelos univeterinos, nacen y uno nace llorón y otro nace muy buenecico, bueno, por lo que fuere, por herencia, por genética, pero sobre todo también pues, por otras circunstancias. Javier, nos vamos unos minutitos a publicidad y enseguida regresamos. Seguimos hablando con el psicólogo Javier Urra, que está presentando precisamente aquí en Burgos, en la Feria del Libro, su último manual, El pequeño dictador crece. Javier, comentábamos si los padres estaban preparados para criar a un hijo, ¿verdad? Porque realmente los hijos, los hijos no nacen agresivos o no nacen con estas actitudes, sino que se hacen, ¿no? Claro, eso es muy importante que lo digas. Porque acuérdate que había una película que es Asesinos natos. No sé, o sea, no se nace dictador, se hace. ¿Eso quiere decir que todos los padres son culpables? Yo diría que no. Hay padres, por ejemplo, que tienen 3 hijos y hay 2 que te dicen, joder, tengo unos padres que son inmejorables. Y sin embargo hay otro que se vuelve en contra. Bueno, el ser humano es muy subjetivo. ¿Cómo vives? ¿Por qué me miras así? ¿Qué estás pensando en este momento de mí? A partir de ahí se generan las incomprensiones, los sentimientos de injusticia. Mira, por ejemplo, hay días que van a visitar los padres a los chicos. Nosotros trabajamos con los chicos y con sus padres. Un chico está con nosotros casi un año. Mañana, tarde y noche, sábados y domingos, navidades, verano. Y mientras tanto, pues los padres que viven en Burgos o en Huelva o en Orense vienen 3 veces al mes, 3. A veces trabajamos a título individual, a título de pareja, en grupo, pero desde luego una vez al mes tienen que estar con su hijo y con el terapeuta, con el psicólogo que trabaja con ellos. Y hay veces que organizas la reunión, los hijos están nerviosísimos esperando a sus padres, pero cariñosísimos. Los padres igual se reúnen y a los 2 minutos es como la nitroglicerina, salta. Ahora estamos preparando la fiesta de San Juan, o en Navidades. Nos vamos de campamentos, a veces llevamos un grupo de 15 padres, 15 hijos y nosotros hacemos de cascos azules. Y las heridas están a flor de piel. Hay que aprender a dominarse, a pensar de otra manera, a hacer otro tipo de gestos. Es verdad que el 55% de los chicos que vemos tienen mucho consumo de cannabis por la mañana y solos. Esto es muy... no el porro. Entonces eso quiere decir que muchos de estos chicos no van a la escuela, no por nada, sino porque no quieren. Es decir, el planteamiento filosófico de estos chicos es: tú me has parido, tú me aguantas. Ni voy a estudiar, ni voy a trabajar, ni voy a hacer nada. Luego, cuando tú lo tienes, por ejemplo, en mi residencia, pues naturalmente que se levantan pronto, se duchan, limpian todo, tienen 4 horas y media de clase y hay olivos y recogen las aceitunas. Pero no es si quiero, es si debes. Y la respuesta es debemos, y por lo tanto lo hacemos. Eso al principio el chaval le choca, pero luego se siente bien, se siente útil, ¿no? Hasta que un día se echa a llorar escribiendo una autobiografía y pensando qué le ha llevado, por ejemplo, a pegar a la madre que le parió. Entonces hay una película que se llama El niño que gritó puta, se refiere a su madre, ¿no? Entonces es realmente doloroso para las víctimas, pero también hay algunos padres que no deberían de serlo, a la pregunta que tú decías. Hay padres que no son adultos, esto es un problema. Hay padres que le dicen a tu hijo, sé moral,
están todo el día de putas, o ahora no hacen la declaración de Hacienda. Entonces, claro, es que si tú no tienes autoritas, ¿cómo vas a educar correctamente? Pero hay otras veces que las cosas son de gran complejidad en la tríada, al menos madre, padre, en familias reconstituidas, en circunstancias. Hay circunstancias a veces muy complejas. Debajo de lo que hay en una casa hay muchos tópicos. La infancia es una etapa feliz, no es verdad, hay niños que lo pasan muy mal. El hogar es un sitio idílico, no es donde más violencia hay, de padres a hijos, de hijos a padres entre iguales. Bueno, todo eso es lo que tenemos que trabajar. Javier, ¿dónde está la clave para entenderse un padre y un hijo? O sea, eso no hay que atajar el problema cuando comienza, ¿no? Claro. Esa situación, sino que esto viene ya desde el seno de una familia. Claro, aún antes de nacer hay que aprender a educar, ¿no? Tú cuando te vas a comprar un coche, primero te has sacado el carnet y luego te lees cuáles son las características del vehículo. Segundo, un padre es un padre, no es un amigo. Estoy intentando que el hogar sea una democracia. Error. Democracia serán los partidos políticos. Aquí no hay una democracia, seguro que hay un jefe, segurísimo. En un hospital hay un jefe, en un colegio también hay un director. Y en un hogar hay unos padres y unos niños. Y quien tiene que imponer los criterios son los padres, por psicohistoria, por lógica, por edad, por visión, por compromiso, por tener y ostentar la patria potestad. Entonces tenemos que darles cariño, mucho amor, mucha seguridad. Es una cosa que exigen los niños, pero al mismo tiempo tenemos que ser como una pared, que es como un frontón, que sirve para que la hiedra ascienda, pero para que choque. Entonces hay que decir, no. Hoy decía mi hijo, que está en Washington, con mi nieta que tiene ya 7 meses, dice, pues es que ya la tengo que sacar de la cuna. Digo, desde luego. Dice, pero llora. Digo, pues que llore. Pues que llore. Es que hay que llevarlos a campamentos para que sepan lo que es el esfuerzo. Es que un niño de 9 años hay que llevarlo a un hospital, al hospital de Burgos, para que vea niños muy enfermos. Es que a veces hay que decir, oye, vamos a ir a ver a la abuela. No, es que dice tonterías, claro, porque tiene Alzheimer. Te la pregunta no si quieres, es si la vida debemos. Es dura, ¿no? Y desde pequeños... Es muy duro. O sea, ponerles ya, ¿no? En la verdad. Oye, el abuelito se morirá, no quiero. Bueno, pues te enterrará y sufrirá más. Es decir, la vida no soy yo, eres tú. O sea, ¿qué valor tienes tú como periodista? Relativo. Y yo como invitado, por relativo. ¿Quiénes son los importantes? Los que están al otro lado. Yo me acuerdo de Iñaki Gabilondo, que empezaba el programa de la radio todos los años diciendo, ¿hay alguien ahí? Pues esto es igual. Lo importante es las meninas. Hay que verse en los ojos del otro. Y eso hay que enseñarse a los niños. Por lo tanto, eso de los niños, que es el centro, que es el rey de la casa, esos padres que quieren comprar el cariño a los hijos, que se dejan chantajear. No, eso no puede ser. Nos tenemos que alarmar con la frecuencia de este tipo de situaciones. Sin duda, sí. Esto es un problemón. Pero además es un incendio soterrado. En España hay mucha gente que duerme por la noche con la puerta cerrada por dentro porque tiene miedo a sus hijos. A mí no me ha gustado nada el programa de televisión de Pedro Aguado, hermano mayor. Sobre todo ya son 4 años. Estuvo aquí con nosotros además, precisamente hace 3 semanas. No me gusta. Si tienes ocasión, díselo. No me gusta. Y pues porque lo teatraliza, porque se banaliza, porque... Lo que pasa es que este es un país de millones. O sea, aquí todo el mundo dice que ve la 2, aquí todo el mundo ve Sálvame. Aquí, es que hemos tenido no Gran Hermano, sino... no hermano mayor, sino Gran Hermana, lleva 13 o 14 años. Ahora bien, yo he estado en el Consejo de Europa y ellos... están viendo qué hace España. España va muy por delante del resto de los países, porque este problema lo tienen igual, en Suecia, en Bulgaria, en Gran Bretaña, pero ellos lo tienen como un tabú. Aquí ese programa sí es verdad, o una persona como yo que fui defensor del menor, hemos destapado una realidad que es cierta y que es terrible, porque en mi época a veces se tenía miedo al padre, se tenía miedo al profesor, relativamente miedo, o al ciudadano que te llamaba la atención. Hoy la autoridad se ha diluido. Hoy también educan los padres, la escuela, la televisión, la red social. Es decir, tú a un chaval le dices vuelve a las 3 de la noche y tiene 1000 amigos que dicen, oye, dile al colgado de tu padre que no. Bueno, pero por lo tanto los padres tenemos que empoderarnos. El artículo 154 y siguientes del Código Civil dice los hijos tienen obediencia debida a los padres. Y sin embargo nosotros hemos cambiado la ley para decir podemos sancionar de manera moderada y razonada. La sanción es parte de la educación, no lo dudes. Javier, seguiríamos hablando contigo. Muchísimas Habrá gracias. otra ocasión. Ojalá. Muchísimas gracias de verdad por invitarme. habernos acompañado aquí en 8 Magazine. Adiós.